Antes de iniciar, me gustaría recordarte que si no me sigues en Spotify, actives la opción de seguir. Esto ayuda mucho a que el contenido siga creciendo. Y sin más por el momento, iniciemos con Relatos Oscuros. Voy a contarte algo que no suelo compartir. No porque me dé pena, sino porque siento que hay historias que, una vez al ser contadas nuevamente, cobran vida otra vez. Como si se despertaran, como si se abriera una puerta. Pero esta historia merece ser contada, porque es real y porque la viví de cerca. Se trata de mi tío Lalo, Eduardo, pero todos en la familia lo llamaban así. Era el hermano menor de mi papá. Desde niño fue diferente, no extraño en el mal sentido, sino uno difícil de explicar, como si viera más allá de lo que nosotros podíamos ver, como si hubiera nacido con los sentidos abiertos, o algo que no podíamos explicar nosotros mismos. Mi abuela solía contar que cuando mi tío Lalo tenía apenas 4 años, lo encontró hablando solo en el patio trasero. Le preguntó con quién hablaba, y él respondió con un tono de naturalidad: con el señor del sombrero. Dice que me va a enseñar cosas. Esa fue la primera vez que lo mencionó, pero no sería la última. Esa misma noche, Lalo tuvo fiebre. Decía frases que no parecían normales. El fuego no quema si tú lo llamas. O tiene dientes negros y me habla desde la sombra, refiriéndose a esta persona. Mi abuelo, un hombre bastante devoto, lo llevó con el sacerdote del pueblo. Le hicieron oración, lo bendijeron con agua bendita, y después de eso todo pareció volver a la normalidad, pero solo por un tiempo. Lalo creció, y con los años su comportamiento se volvió aún más enigmático, diferente. Mientras los otros niños jugaban, él pasaba horas leyendo libros extraños que nadie sabía de dónde sacaba. Eran libros viejos, de tapas duras, con letras difíciles de leer y dibujos que no parecían nada conocidos. Símbolos, figuras con ojos múltiples, criaturas con garras. Algunos incluso estaban escritos en idiomas que no reconocíamos, pero que él sí entendía. No era una persona mala, al contrario, era tranquilo, pero tenía una forma de mirar que incomodaba. Su mirada era muy profunda, como si pudiera leer lo que uno pensaba, o como si pudiera ver a través de tu alma. Te observaba en silencio, con una expresión serena, pero con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo algo que los demás no presenciaban en la habitación, o el lugar en donde estuvieran. Pasaron los años y él ya era un adolescente. Se encerraba durante días en su habitación. Aprendió latín por su cuenta, de una forma autodidacta. Decía que lo necesitaba para sus estudios, pero nunca contó cómo. Mi papá me contó una vez que lo encontró dormido en el suelo, dentro de un símbolo blanco dibujado con gis, rodeado de velas encendidas. Cuando él le preguntó qué estaba haciendo, ya que esta imagen le causó bastante intriga, Lalo respondió, muy sereno: estoy aprendiendo a invocar. ¿Invocar a quién?, le preguntó mi papá. A los que escuchen, contestó Lalo. Sin más, cuando mi abuelo falleció, Lalo se fue a vivir solo a una pequeña casa en el terreno del rancho familiar, bastante alejada de la casa principal. Era una construcción vieja que había estado abandonada por años. La reparó por dentro, pero por fuera seguía viéndose un poco descuidada. La maleza crecía a su alrededor y la pintura parecía desgastada. Casi parecía que él prefería que la gente no supiera que él vivía ahí. Fue entonces cuando empezó a ocurrir algo extraño. Lalo empezó a prosperar, sin un trabajo conseguido. Consiguió ganado, ropa nueva y mejoras para la casa. Decía que tenía ahorros, pero era evidente que no era dinero común. La gente del pueblo comenzó a sospechar que él había hecho un trato, pero no con alguien normal, sino con algo más allá de este mundo. Una noche, cuando yo tenía 15 años, mi primo Nacho me propuso espiarlo. Dijo que quería saber qué hacía Lalo en las noches. Al principio me negué, pero la curiosidad pudo más. Y claro, en una etapa de adolescencia, todo esto parece llamarte. Fuimos a su casa poco antes de la medianoche y nos escondimos entre los arbustos que había en el lugar. Desde una rendija, logramos ver hacia adentro. Lo que vimos me dejó helado. Mi tío estaba en el centro de su sala,
dentro de un círculo de sal gruesa. Tenía marcas dibujadas en el cuerpo con algún tipo de tinta negra. Alrededor del círculo había muchas velas encendidas formando una estrella, y en el centro, una figura extraña. Parecía hecha de barro, con cuernos, ojos cerrados y una sonrisa retorcida. Lalo murmuraba palabras en un idioma que no reconocíamos. No era español. Evidentemente tampoco era inglés. Sonaba antiguo, como si las palabras pesaran, como si fueran pronunciadas con dificultad. De pronto, la vela del centro se apagó sin ninguna razón. No había viento, solo se apagó. Y entonces se escuchó un golpe seco. No provenía del techo ni de la pared. Venía del mismo centro del círculo, como si algo se hubiera caído desde lo alto. Mi tío se puso de pie, lentamente. Miró hacia la figura del centro y dijo con voz clara: «Está hecho». Ese fue el momento en cuando decidimos quitarnos de la ventana. En ese momento se giró hacia la ventana y nos vio. No sé si nos vio o si simplemente fue un impulso voltear, pero lo que jamás voy a olvidar fue su expresión. Una sonrisa que no parecía suya. Sus ojos estaban completamente negros, sin pupila, sin brillo. En ese instante supe que lo que estaba dentro de él no era del todo humano. Por un momento quiero que analicen esta escena. Has escuchado toda tu vida acerca de un tío que tenía comportamientos extraños. Estás en tu adolescencia. Vas como cualquier rebelde a espiarlo. Y ves esto. Y eso no es lo peor. Quiero que trates de imaginar la sensación que tuvo esta persona al ver a su tío voltearlo a ver en la oscuridad y sonreírle. Pero continuando con la historia, salieron corriendo. Ellos sentían que algo invisible los estaba siguiendo. Esta persona nos cuenta: esa noche no pude dormir. Le conté todo a mi papá, esperando un regaño o que me dijera que era solo mi imaginación. Pero en lugar de eso, me escuchó en silencio. Luego suspiró, se sirvió un café y me dijo: «Ha llegado el momento de que sepas la verdad». Me explicó que Lalo había hecho un pacto desde joven, que decía haber conocido una entidad llamada el Señor del Sombrero. Decía que no era el diablo, como se le representa en las iglesias, sino algo más elegante, más sofisticado, pero mucho más peligroso. Siempre vestido de negro, con sombrero ancho, piel pálida y los ojos completamente oscuros. Pero lo que más nos daba miedo o lo más perturbador de la historia era que Lalo no había hecho un solo pacto, había hecho varios, y cada uno le costaba algo. Ya saben lo que dicen: se puede pactar, pero todo tiene un precio. Primero ofreció su voz, y desde entonces solo hablaba con rezos extraños. Luego, entregó su propia sombra. Mi papá lo notó una tarde que caminaban juntos. El sol brillaba fuerte, pero Lalo no proyectaba ninguna silueta en el suelo. Después, ofreció su propio reflejo. Desde ese momento cuentan que era bastante raro que él nunca aparecía en fotografías, ni en espejos, e incluso los evitaba. A cambio de este tipo de cosas siempre obtenía algo nuevo: dinero, conocimiento, poder. Algo de sí mismo desaparecía. La última vez que lo vi fue una madrugada fría, con neblina. Parecía sacado de una película de terror. Estábamos buscando unas vacas que se habían escapado del rancho, y pasamos cerca de su casa. Entonces lo vi, de pie frente a su puerta, y frente a él, una figura alta, delgada, con un sombrero. No se movían, solamente estaban ahí, observándose uno al otro. Lalo dio unos pasos hacia él, sin resistencia, como si supiera que había llegado su hora. En cuanto llegó a su lado, ambos desaparecieron. No hubo humo, ni luz, ni nada que tú dijeras que podía ser un error. Simplemente dejaron de estar. Al día siguiente revisamos la casa. Estaba vacía, como si llevara años abandonada, todo cubierto de polvo, y en la mesa, en el centro, había una hoja con tinta oscura. Tenía algo escrito y decía: «Siempre hay alguien dispuesto a pagar el precio, pero nadie se escapa de la cuenta». Desde entonces por las noches se escuchaban pasos en el rancho. A veces se ve una figura alta, con sombrero, caminando a la distancia. Nunca se acerca, solamente te observa. Y a veces cuando sopla el viento, se escuchan voces que susurran nombres. Y uno de esos nombres es el mío. Buenas noches.
comunidad, con esta historia damos inicio al capítulo de hoy. Me gustaría escuchar tu comentario. ¿Tú qué harías? ¿Serías capaz de hacer un pacto por algo? ¿Tendrías esa ambición para conseguir lo que siempre quisiste, a cambio de algo muy oscuro? ¿O simplemente, como muchas personas, eres fan de este tipo de historias? No sé si tú crees en eso de los pactos. La mayoría dice que son leyendas, cuentos para asustar o cosas que la gente se inventa para explicar aquello que no entiende. Yo también pensaba así, hasta que me pasó lo que te voy a contar. Y te lo juro por lo más sagrado que tengo. No lo inventé. Me gustaría que no fuera real, pero lo viví. Y a veces todavía lo sueño. Todo empezó hace ya varios años, en un pueblito que tal vez ni siquiera aparece en los mapas, o sea difícil de encontrar. San Gregorio. Ahí crecí. Un lugar tranquilo, con gente muy cerrada y costumbres todavía bastante arraigadas. Allá se respetan las creencias, se celebran las fiestas patronales como si la vida dependiera de ello, y todo el mundo conoce a todo mundo, ya que es un lugar bastante chico. Como contexto, mi mamá murió cuando yo tenía 11 años, y me quedé a vivir con mi abuela materna, una mujer dura, de carácter fuerte, pero muy creyente. Siempre tenía una veladora prendida para cada santo, y en una esquina de la casa tenía un pequeño altar con flores, imágenes y un crucifijo de madera. Ya saben, lo típico. Pero había algo que me llamaba la atención desde niño. En ese altar, al fondo, cubierto con un pequeño pañito blanco, había una figura que nunca me dejaban ver. Siempre que preguntaba qué era, mi abuela cambiaba de tema. Eso no es para niños, decía, ni para nadie que no entienda. Y pues claro, entre más me lo prohibían, más curiosidad me daba. Pasaron los años y la vida me fue tratando como todas las personas en ese pueblo, con rutina, con trabajos mal pagados, con sueños que poco a poco se iban haciendo más chicos. A los 20 años trabajaba en una carnicería. Vivía al día. Mis amigos ya se habían ido al pueblo, o estaban igual que yo, sobreviviendo, hasta que todo cambió con una enfermedad. A mi abuela la diagnosticaron con un tumor en la cabeza. No teníamos dinero, no había nadie que nos pudiera ayudar, y en el hospital del pueblo solo podían mantenerla con calmantes. Yo la cuidaba, la bañaba, le daba de comer, y ella aún así no dejaba que me acercara a su altar. Cuando se ponía peor, murmuraba cosas en voz baja, como si rezara en otro idioma. Supe que no eran oraciones comunes, porque no mencionaban santos ni vírgenes. Eran nombres raros e inteligibles. A veces entre sueños decía: todavía no es tiempo, todavía no me has pagado. Una noche mientras dormía empezó a convulsionar. Corrí a buscar ayuda, pero cuando volví ya estaba más tranquila, despierta. Me vio con una mirada que no era la suya o la que yo recordaba. Me dijo con una voz pausada que me sentara, y ahí, por primera vez me habló del secreto de la familia. Me confesó que muchos años atrás, cuando ella era joven y su esposo enfermó de gravedad, hizo algo desesperado. Fue con una mujer que vivía en el cerro, una especie de curandera, lo cual no era raro en el pueblo, o una bruja, como quieran llamarlo. Esto dependía de a quién le preguntaras del pueblo. Le pidió que salvara a su esposo, le dijo que haría lo que fuera, y esa mujer lo que le respondió fue: no me lo estás pidiendo a mí, se lo estás pidiendo a él. Mi abuela aceptó sin saber a lo que se estaba metiendo. Ella le tenía un gran amor a su esposo, y juró hacer lo que sea para mantenerlo con vida. La señora le dio un nombre, un lugar y una instrucción. Debía ir sola, con una vela negra, y ofrecer algo a cambio. No era dinero, no era tiempo, era una promesa, algo que debía cumplir después, cuando se lo pidieran. Pasó el tiempo y mi abuelo se curó, milagrosamente, y ella creyó que eso sería el fin de todo. Pero los pactos no funcionan así. Me contó que con los años empezó a sentir que la vigilaban, que le hablaban en sueños, que en los espejos veía sombras que no eran suyas. Cada vez que rompía una promesa, aunque fuera pequeña, le pasaba algo. Una muerte, una enfermedad, una tragedia de la familia. Y entonces me dijo algo que me hizo temblar: la deuda ya no es mía, ahora es tuya. Yo me quedé mudo. ¿Cómo que mía? Así funcionan estos pactos. Cuando llega la hora, si el que pactó ya no puede pagar,
La deuda pasa a la sangre más cercana, a ti, hijo. No supe qué responder. Pensé que ella estaba delirando, pero cuando me mostró la figura oculta en el altar, entendí que no. Era una imagen pequeña, tallada en madera oscura. Representaba a un hombre encorvado, con cuernos apenas visibles, ojos cerrados y una sonrisa sin dientes. Tenía los brazos cruzados en el pecho y una pequeña inscripción en la base que decía: promesa eterna. Esa noche no pude dormir. Me sentía observado, como si hubiera algo en la casa que me estaba esperando a que yo lo aceptara. Y a los pocos días mi abuela murió. Murió en paz, con una sonrisa, pero desde ese momento todo empezó a descomponerse. Perdí mi trabajo, me enfermé de la piel, con ronchas que ningún médico podía explicar. Empezaban a fallar los focos de la casa, los relojes se detenían a las 3:33 exactos. Escuchaba pasos por la madrugada, cadenas arrastrándose, y cada noche veía más clara la figura del altar en mis sueños. Me hablaba, no con palabras, sino con ideas. Me hacía sentir cosas que no sabía cómo explicar. Deseos, rabia, ansias. Era como un cóctel de sentimientos cuando yo soñaba con esta figura. Hasta que una noche fui al altar, encendí la vela que estaba ahí y dije: ¿qué quieres? Y me respondió, no con una voz, nuevamente. Fue como si me hablara dentro de mi cabeza. Me dijo que la deuda podía ser saldada, pero que debía de dar algo a cambio. Tenía que entregar un alma, pero no cualquiera. Tendría que ser un alma que confiara plenamente en mí. Por supuesto me negué, al principio, pero el deterioro en mi vida era imparable. Perdí peso, me temblaban las manos, empecé a ver figuras en el fondo del pasillo, y escuchaba a mi abuela llorar en su cuarto vacío. Hasta que un día llegó a mi casa una niña del pueblo. Su mamá me la dejó encargada porque tenía que salir. Era hija de una amiga de mi infancia. Estuvimos ahí un buen rato hasta que ella se quedó dormida en el sillón, con un osito de peluche en los brazos. Y ahí fue cuando sentí esa presencia, detrás de mí, como una sombra alargada, esperando. No lo hice, no pude, pero desde entonces siento que mi cuerpo ya no es mío. Estoy hablando contigo desde lo que queda dentro de mí. Sigo aquí, pero no tengo control. Él vive dentro. Se alimenta de lo que siente la gente a mi alrededor, y cada tanto toma lo que quiere. Esto que voy a decir espero que lo tomen como un consejo, pero cada que veas a alguien con los ojos muy oscuros, que te hace sentir un miedo sin razón alguna, que te mira como si supiera aparentemente todo de ti, aléjate, porque los pactos no se rompen, solo se heredan. Buenas noches. No soy el tipo de persona que cree fácilmente en cosas sobrenaturales. De hecho, solía burlarme de quienes decían que habían visto fantasmas o que habían hecho pactos con el demonio. Me parecían historias baratas, inventadas por gente que no sabía cómo aceptar la realidad. Pero eso fue antes de que me pasara todo esto. Todo empezó hace 5 años. En ese entonces yo me encargaba de ser administrador de hoteles. Me tocaba viajar a diferentes ciudades para supervisar los inmuebles, entrenar personal, revisar cuentas, ese tipo de cosas. En general me gustaba el trabajo, aunque pasaba mucho tiempo solo y prácticamente vivía de maleta en maleta. No todo era malo, me daba cierta libertad. Fue durante una de esas giras en el estado de Guanajuato que terminé quedándome en un hotel pequeño, familiar, que no tenía convenio con la empresa, pero era lo único disponible cerca del lugar que iba a visitar. El nombre del hotel no importa mucho. Era un edificio de 2 plantas, con fachada de cantera, como muchos por esa zona. Tenía exactamente 7 habitaciones. Me asignaron la número 6, pero desde que llegué noté algo bastante raro. La habitación número 7 no tenía manija. Bastante curioso, pregunté en recepción, y el encargado me dijo que estaba en remodelación. No lo usamos desde hace años, me dijo. Se dañaron las tuberías y nadie ha querido entrar desde entonces. Me pareció raro que una habitación no se arreglara desde hace tanto tiempo, pero lo dejé pasar. Esa noche, por supuesto, no dormí bien, aunque tuve un sueño bastante extraño. Me veía a mí mismo en el pasillo del hotel, frente a la puerta 7, que de pronto aparecía abierta. Desde adentro salía un ruido como de murmullos.
Una voz suave me llamaba por mi nombre. Cuando desperté estaba sudando, pero todo esto lo atribuía al calor. Como ya les había dicho antes, no era una persona que creyera en estos temas paranormales. Al siguiente día, mientras bajaba por unas llaves que olvidé, escuché a la encargada, una mujer ya bastante mayor. Le decía a la recepcionista que habían escuchado golpes en el segundo piso, por la madrugada. Otra vez, decía ella, en voz baja, como cuidándose de que nadie más la escuchara. Siempre pasa cuando hay alguien en la habitación número 6. Sentí un escalofrío, pero me hice el tonto. No tenía tiempo para supersticiones. Esa noche, volví a soñar lo mismo, solo que esta vez, cuando la puerta número 7 se abría, veía algo más. Una silueta, alta, delgada, con brazos largos, pero no era humano. Tenía cuernos curvos que le sobresalían de la cabeza y ojos que brillaban en la oscuridad, como si reflejaran la luz, como si parecieran absorber toda la poca luz que había alrededor. Desperté en el piso, junto a la cama. Me dolía la cabeza e incluso me sangraba la nariz. Desde ahí supe que algo estaba mal. A la mañana siguiente, decidí preguntar con más insistencia sobre la habitación. La señora encargada me pidió que no preguntara, pero algo en su mirada me decía que ella sabía muchísimo más de lo que aparentaba. Fue hasta la tercera noche que todo se salió de control. Volví al hotel tarde, después de una cena con algunos colegas, y al subir las escaleras vi que la puerta número 7 estaba entreabierta. Eso me detuvo en seco. Fui directo a la recepción. Oiga, la puerta 7 está abierta. Pensé que no la usaban. La recepcionista se puso pálida. Eso es imposible. Nadie tiene llave, ni siquiera nosotros. La cerramos desde dentro hace varios años. Le pedí que me acompañara a ver. Subimos, pero cuando llegamos la puerta ya estaba cerrada. Le juro que la había abierta. Le dije, oiga, yo le creo, pero por su bien, no se acerque a esa puerta. Me dijo con voz temblorosa. Nadie sale de ahí después de haber entrado. Sin decir más se fue. Esa noche por supuesto no pude dormir después de haber escuchado sus palabras, pero lo conseguí. A las 3:15 de la madrugada, desperté con una sensación de asfixia, como si alguien estuviera encima de mí. Me levanté jadeando. Fui al baño, me lavé la cara, y cuando salí la puerta de mi habitación estaba abierta. El pasillo estaba oscuro, pero claramente vi que la puerta de la habitación número 7 también lo estaba, y esta vez vi a alguien parado adentro. Me quedé congelado. Era la misma silueta de mi sueño, pero ahora no estaba soñando. Sentí que algo me empujaba desde dentro de mí, como si una parte de mí quisiera caminar hacia esa puerta, como si algo me hablara en la mente, susurrando. Puedes tenerlo todo, solo cruza. No sé cómo le hice, pero cerré la puerta de mi cuarto y me metí a la cama, y no salí hasta que amaneció. A las 9 hice mi maleta. Estaba decidido a irme, pero antes de hacerlo, la señora encargada me pidió que hablara con ella. Me llevó a una oficina pequeña y cerró la puerta. Usted ya lo vio, ¿verdad? Asentí. No había forma de negarlo. Nadie debe entrar a esa habitación, me dijo. Hace 30 años un huésped lo hizo. Un tipo con deudas, desesperado. Encontró dentro de esa habitación un cuaderno, como una especie de diario. En él, alguien contaba cómo había hecho un trato para tener fortuna, poder, salud, lo que quisiera, y que todo había empezado ahí, en esa misma habitación. ¿Un trato con quién? Ella dudó, pero al final lo dijo. Con el que vive en la sombra. Dijo que el huésped escribió su nombre en ese cuaderno, que en esa misma semana ganó la lotería, se curó de una enfermedad terminal, abrió un negocio, pero también cambió. Se volvió frío, distante y después desapareció. Desde entonces otras personas han intentado entrar. Algunas lo lograron, pero ninguna volvió a ser la misma. Incluso algunos terminaron locos. Otras simplemente desaparecieron, como si jamás hubieran existido. Y todos, antes de perderse, dijeron lo mismo. Él me prometió cosas, y ahora viene por su parte. Me fui esa misma mañana, pero la historia no termina ahí. Hace una semana encontré en mi buzón un sobre sin remitente. Dentro había una llave vieja, con el número 7 grabado en ella, y una nota que decía: la habitación sigue esperándote. Buenas noches.
Si te gustaron las historias y disfrutas del podcast, te invito a que le des seguir en Spotify. Esto ayuda mucho a que el contenido siga creciendo. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo episodio de Relatos Oscuros. Buenas noches.